Como he dicho desde el inicio, Harvard necesita a los judíos, no al revés. Harvard y el Partido Demócrata están comenzando a darse cuenta de eso, lo que creará un cambio sostenible y transformador. Bienvenidos a Estado de la Nación, soy Eilon Levy. En universidades de todo el mundo, los jóvenes judíos se están enfrentando a los matones del campus. Ante el creciente antisemitismo y las protestas que celebran las atrocidades bárbaras de Hamás, los jóvenes judíos están contraatacando. Me gusta decirles que no son de la generación Z, son de la generación sionistas, demostrando a las universidades que puedes molestar a los judíos, pero los judíos ya no son presa fácil. Debe haber consecuencias por permitir que las protestas pro Hamás se apoderen del patio. Consecuencias financieras, eso significa que los donantes cancelen sus regalos, y consecuencias legales, acusando a las universidades de violar los derechos civiles de los estudiantes judíos. En el último año, ha habido una ola de demandas de título sexto contra las universidades. Son demandas bajo el título sexto de la Ley de Derechos Civiles, alegando violaciones de los derechos civiles de los estudiantes judíos. Y con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca para un segundo mandato, se informa que las universidades de todo Estados Unidos están luchando para resolver las quejas de antisemitismo. Una de ellas es Harvard. Harvard llegó a un acuerdo con estudiantes judíos para resolver dos demandas significativas. Aunque no admitió ninguna responsabilidad ni mala conducta, se comprometió a tomar medidas más duras para combatir el antisemitismo en el campus y garantizar que los estudiantes judíos e israelíes se sientan bienvenidos en el campus. La coalición de estudiantes que demanda a Harvard elogió su liderazgo en la lucha contra el antisemitismo. Pero no todos quedaron impresionados, y uno de los demandantes se negó a llegar a un acuerdo. Su nombre es Shabazz Kestenbaum y hoy se une a mí en el podcast. Shabazz criticó el acuerdo como un intento de Harvard para ganar puntos de relaciones públicas y decirle a la administración Trump que el problema estaba resuelto. Pero él está avanzando con su demanda. Está decidido a deponer bajo juramento a la dirección de Harvard para poner en el registro, en sus palabras, por qué permitieron que el antisemitismo se arraigara en el campus, cuánto está financiando Qatar a Harvard y por qué los acosadores antijudíos nunca son disciplinados. Nos sentamos a grabar este episodio del podcast antes de la noticia de que Harvard había llegado a un acuerdo y Chávez no. Pero la demanda de Chávez es la misma demanda. Y en esta conversación profundizamos en por qué está desafiando a una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo y no deja cuartel. Adentrémonos más allá de los titulares y entre líneas. Shabazz Kestenbaum, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias por recibirme. Shabbat Shalom. Muy original. Muy original, ya lo has oído antes. Para nada. Con una advertencia de salud. Si estás acostumbrado a escuchar tu podcast a 2 veces la velocidad, debes saber que Shabazz habla naturalmente a 4 veces la velocidad. Así que si te gusta a 2 veces, por favor reduce a la mitad en este momento. Luego lo escucharás a tu ritmo acelerado habitual. Trataré de hablar extra rápido para seguir el ritmo de Shabazz. Shabazz, quiero comenzar hablando sobre tu activismo contra el antisemitismo, particularmente el antisemitismo en los campus, porque hay 2 formas de intentar abordar lo que creo que todos están de acuerdo ahora es un problema realmente serio. Hay buen policía, mal policía, y entonces, si hay buen chapas, estás jugando a ser el mal chapas, ¿verdad? Tu estilo ha sido confrontacional, abrasivo, en tu cara, no es decir, mira, quiero lidiar con esto tranquilamente, detrás de escena. Es golpear la mesa y decir que estamos aquí y tenemos poder y vamos a usarlo y quiero entender cómo te va ese activismo y cuál es la naturaleza del problema con el que estás tratando de lidiar en los campus. Así que comienza. Ahora eres el demandante principal en una demanda contra Harvard. ¿Por qué estás demandando a Harvard? ¿Cuál es el motivo de la demanda y qué resultado buscas obtener? Seguro. Es una condena contundente sobre el estado de la educación superior que, para que los estudiantes judíos reciban equidad, igualdad y justicia, tengamos que recurrir a un tribunal. Debemos presentar una demanda privada porque no confiamos en que el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y el Federal Bureau of Investigation hagan su trabajo. Nos reunimos con legisladores de ambos partidos y no hay confianza dentro del gobierno estadounidense. En enero, presentamos una demanda contra la Universidad de Harvard por violaciones del título sexto de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación basada en raza,
color y origen nacional. En 2019, el presidente Trump firmó la orden ejecutiva 13.899 que implementó la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance. Debido a la demanda revolucionaria de nuestra amiga Adela. Adela facilitó el proceso. Su demanda contra la Universidad de Nueva York llevó a esta orden ejecutiva en 2019. La orden ejecutiva de 2019 fundamenta nuestra demanda. Argumentamos que Harvard viola claramente la ley de derechos civiles. Para mí... ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir, ¿por dónde empiezo? Comencemos con lo básico para la gente, porque realmente has estado luchando esto en las trincheras, no en las malezas. Pero no es obvio por qué Harvard estaría violando la ley de derechos civiles. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué ha estado sucediendo realmente allí? Claro, quiero decir, siempre digo que si quieres comenzar la historia, tienes que retroceder 100 años. Es gracioso porque nuestros adversarios ideológicos siempre toman ese enfoque con el 7 de octubre, y concuerdo. En 1948, las naciones árabes rechazaron la solución de 2 estados e intentaron eliminar a los judíos desde el río hasta el mar. Retrocedamos un siglo. Abbott Lowell era el presidente de la Universidad de Harvard en ese momento. Abbott Lowell piensa que hay demasiados malditos judíos en la universidad, así que intenta implementar... ¿Es esa una cita? Esa es una cita. Intenta implementar un sistema de cuotas, una métrica legalizada de discriminación, un límite en cuántos judíos se permiten en la universidad. Y como dato curioso, había más judíos en Harvard en porcentaje bajo el sistema de cuotas propuesto que los que hay hoy. En su apogeo, la Universidad de Harvard era un 25% judía. Hoy es un 4% judía. No es que los judíos se hayan vuelto menos inteligentes. Ha habido una campaña intencional y sistemática para disminuir el número de judíos en Harvard. Y no lo hizo. ¿Qué quieres decir? Si observas el cambio demográfico, has visto la usurpación contra los judíos en los campus universitarios, no solo en Harvard, sino en todas las ligas de hiedra, a favor de estudiantes que no necesariamente tienen las capacidades académicas o intelectuales. Y ves esto en los datos. Discriminación activa en admisión. Ni siquiera es lo que estoy diciendo. Hace 2 años, la Corte Suprema dictaminó que las políticas de acción afirmativa y los criterios de admisión de Harvard eran inconstitucionales. La gente olvida que antes del 7 de octubre se descubrió que Harvard había discriminado a los americanos blancos y asiáticos. Esto no es una postura conservadora, no es conjetura, no es política. ¿Estás demandando a Harvard por sus políticas de acción afirmativa? ¿Que afectan negativamente a los estudiantes judíos? No los estamos demandando en referencia a la acción afirmativa. Los estamos demandando en términos de su trato a los estudiantes judíos. La parte de la acción afirmativa es relevante porque simplemente muestra que Harvard ya ha discriminado a los estudiantes de minorías. Esto no es nuevo en la escena. No apareció después del 7 de octubre. Tienen un fuerte historial de tener y celebrar una cultura de antisemitismo generalizado y sistemático. Así que puedo darte ejemplo tras ejemplo. El hecho de que hubiera esvásticas dibujadas en algunos de los dormitorios de pregrado antes del 7 de octubre, el hecho de que se estaban construyendo muros de apartheid en el campus de Harvard, el hecho de que el boicot, desinversión y sanciones fue aprobado unánimemente por el Harvard Crimson. Todo esto es años y años antes del 7 de octubre. Un profesor imparte un curso en Harvard llamado Religión y Paz, enfocado en el caso de Israel-Palestina. La profesora se levanta y afirma que la narrativa israelí domina en política, academia y medios de comunicación. Por lo tanto, es ridículamente incorrecto, porque lo habría escupido en los micrófonos. Ella dice que para entender ambos lados de la historia, en esta clase, como política, no discutirán, aprenderán, estudiarán ni leerán ningún texto escrito por israelíes. La normalización del antisemitismo y la deslegitimación del Estado israelí era flagrante y obvia. Es una vergüenza que se necesitara la mayor masacre de judíos desde el Holocausto para que la gente se diera cuenta de esto. ¿Cuál es el fundamento de la demanda? ¿Qué reclamas y qué intentas obtener de ella? La noche del 7 de octubre, 34 grupos de estudiantes de Harvard vieron en vivo por televisión a mujeres judías sangrando de sus áreas privadas, bebés judíos llorando con miedo mientras eran amontonados en una motocicleta para ser deportados a Gaza y cuerpos quemados y mutilados. 34 grupos estudiantiles reaccionaron redactando una declaración de emergencia culpando a los judíos por la situación. Más tarde, profesores del Departamento de Religión y Vida Pública donde estudio emitieron una declaración diciendo que si comienzas la historia el 7 de octubre sin mencionar la Nakba o el desplazamiento ilegal de los palestinos, solo obtienes una versión parcial de los hechos. Luego tuvimos un estudiante israelí a quien su profesor le dijo que abandonara el aula porque su nacionalidad incomodaba a otros. Luego tuvimos un estudiante judío al que le escupieron por llevar una kipá. Luego tuvimos una estudiante judía a la que le arrancaron su mezuzá de la entrada de su dormitorio. Luego tuvimos un asalto físico en la Escuela de Negocios de Harvard. Un empleado de Harvard vandalizó mis carteles de rehenes escribiendo en Kfir Vivas, su cabeza aún está puesta. ¿Dónde está la evidencia?
a ¿Empleado de Harvard? un empleado de Harvard escribiendo sobre Noah Argamani, que los judíos son los mejores amigos de Jeffrey Epstein. Me retó a debatir en un paso subterráneo sobre si los judíos orquestaron el 11S. Luego publicó un video mofándose de mí con un machete, afirmando que quiere pelear y tiene un plan para perseguirme, deseando más que sangre. Envié un email a Harvard. Les llamé varias veces para preguntar sobre el estado laboral de esta persona, pero hasta hoy nunca me han respondido. Es inconcebible que Harvard trate a su población estudiantil judía con el desdén, la indiferencia y el desprecio con los que históricamente lo ha hecho de forma consistente y rutinaria hacia cualquier otro grupo minoritario. Invito a todos los oyentes a leer nuestra demanda pública, donde podrán ver la impactante normalización. Estoy dispuesto a dar más detalles que podemos incluir en las notas del podcast. Se puede observar la normalización, aceptación y celebración del antisemitismo que ha estado presente desde hace años en la Universidad de Harvard. Entonces, ¿estás acusando a Harvard de violar los derechos civiles de los estudiantes judíos? Sí. Y si ganas la demanda, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las operativas resultados de eso? Hay dos enfoques, el pragmático, basado en resultados operativos, y el de la opinión pública. Y cuando se trata de la corte de la opinión pública, ya estamos ganando en cierta forma. Observo que Harvard, y esto es cierto para la mayoría de las Ivy Leagues en los Estados Unidos actualmente, ha experimentado una disminución del 17% en las solicitudes anticipadas. Las solicitudes han disminuido un 5% y cientos de millones de dólares en donaciones han sido retenidas. Con el presidente Trump hay un esfuerzo real para gravar los patrimonios universitarios, retener fondos federales y deportar a estudiantes extranjeros que violaron la ley federal. Entonces el pueblo estadounidense ha repudiado los valores de la Ivy League, han repudiado este sentido de elitismo, y creo que eso es algo realmente bueno. Han presenciado la bancarrota intelectual y la hipocresía moral, y están migrando naturalmente hacia diferentes instituciones. Pero la demanda en sí gana, así que te dan un gran cheque. Harvard tiene que ¿cambiar algo? ¿Qué sucede? En resumen, la demanda solicita cambios prácticos y sensatos. Entonces, en primer lugar, queremos que hagan cumplir su código de conducta que ya estaba en los libros. No pedimos un trato especial bajo la ley, sino uno igualitario. Por ejemplo, si tienes 2 estudiantes... Una enmienda constitucional debería proporcionar eso. Correcto, exactamente. Si 2 estudiantes son captados en video acosando físicamente a un estudiante judío en Harvard, no solo violan la política interna de la universidad, sino también la ley federal. Es un delito de odio. Esos 2 estudiantes necesitan ser disciplinados inmediatamente. Si tienes judío... Sí, por cierto, cuando estuve, fui a Harvard en septiembre hablando con estudiantes judíos allí y pregunté, ¿por qué no se aplican las propias reglas de la universidad? Me sorprendió descubrir que es porque los propios mecanismos disciplinarios de la universidad han sido infiltrados por la facultad pro-palestina, que luego quiere dejar a los agitadores fuera de la trampa porque están de acuerdo con su agenda. Sí, absolutamente. Eso es lo que está pasando. Llamas a la tentafada el refugio para personas sin hogar de Hamas en Harvard, pero hablamos de lo mismo, Hamas sin hogar, refugio. Y en el refugio para personas sin hogar de Hamas Harvard me encanta. Aún manteniéndome con tentafada, aunque... Tenías profesores en plena indumentaria que estaban animando a los líderes del campamento, que estaban allí montando tiendas con sus estudiantes. Así que sí, has sido secuestrado por estos profesores radicales que enseñan esta indoctrinación política en el aula, que le dijeron al presidente de la universidad que si suspendes, si disciplinas, si no permites caminar en la graduación a ciertos líderes del campamento. Estos son líderes del campamento que violaron todas las restricciones de tiempo, lugar y manera, que me siguieron en mi camino a clase, que pidieron una intifada. Si haces eso, entonces nosotros como facultad nos rebelaremos de una forma u otra. Así es. Estas universidades... Han capitulado, han accedido a la turba violenta porque tienen miedo de su propio profesorado, tienen miedo de sus propios estudiantes. Para mí esto no es solo un problema judío, de Israel o del sionismo. Israel, el sionismo y el pueblo judío son claramente el canario en la mina de carbón. Pero cuando tienes estudiantes de la coalición de desinversión del apartheid de la Universidad de Columbia, cuyo único objetivo declarado es la erradicación de la civilización occidental. Estudiantes de Harvard protestan contra el sistema capitalista estadounidense. Estos problemas son muy serios. Y recuerdo esto tan claramente, 2-3 días después del 7 de octubre, teniendo una discusión seria en un aula de Harvard con mis compañeros de clase sobre si los clavos alojados en las mujeres judías el 7 de octubre por Hamas constituían violación o no. Yo estaba de la posición, obviamente lo hace. Y mis amigos progresistas y elitistas que marcharon con la Marcha de las Mujeres en 2017 que apoyaron a Black Lives Matter y las libertades reproductivas en Estados Unidos estaban en la posición de no respaldar eso.
Harvard busca formar a los futuros líderes de Estados Unidos. En su mayoría, tienen algo de razón. Estadísticamente, es probable que estuve en una sala con un futuro congresista, senador o incluso presidente. Si estos son los futuros líderes de América, el país se encuentra en un punto de inflexión peligroso. Bueno, ese es un punto muy importante. Siempre que hablo con estudiantes e intento motivarlos para que usen sus voces y sean más activos, digo, hay una buena posibilidad de que estés en un aula ahora con un futuro miembro del personal del Senado, senador, presidente de los Estados Unidos. Y si estas marchas de odio, estos desfiles de odio, llegan hasta los pasillos del poder, entonces estamos en grandes problemas. Entonces estás intentando abordar esto ahora con esta demanda contra Harvard. También te has vuelto muy activo en el espacio político. Hiciste campaña prominentemente para el presidente Trump en esta elección. No me lo tomes a mal. No voy a reprocharte nada. Votaste por Bernie Sanders, correcto. Eso puedes usarlo en mi contra. ¿Cuándo fue la última vez que votaste por Bernie Sanders? En 2020 lo apoyé en las primarias frente a Biden. Ahora, 2020, Bernie Sanders. Ya estaba muy claro que Bernie Sanders era una voz muy hostil hacia Israel. Y entonces me pregunto, ¿por qué sigues votando por Bernie Sanders en 2020 cuando está claro lo antagonista que es hacia el judío Estado? Siempre adopto el enfoque que el presidente Ronald Reagan lo dijo mejor. Yo no abandoné a los demócratas, ellos me abandonaron a mí. Cuando se trata de Bernie Sanders en particular, siempre estuve en desacuerdo con su política exterior. Siempre estuve en desacuerdo con su postura sobre Israel en particular. Siempre estuve en desacuerdo con su acogida y lo que luego se convirtió en su apoyo obvio al movimiento boicot, desinversión y sanciones. Sin embargo, como joven judío estadounidense, mi actitud hacia Israel era que es un país occidental fuerte e independiente. De hecho, esto se escucha incluso de los colonos de línea dura en Israel. No deberíamos aceptar ayuda extranjera, ya que deberíamos ser autosuficientes produciendo nuestra propia munición. No tiene nada que ver con los colonos. Entonces el punto B, cierto, eso es verdad. La ideología de depender de la financiación extranjera, especialmente de Estados Unidos, no augura nada bueno para la sostenibilidad a largo plazo de Israel. No es solo una ideología de colonos. ¿Viste lo que pasó cuando el presidente Biden amenazó eso? Si entramos en Rafah, donde luego se hallaron rehenes, lo haría. ¿Retendría armas? Estados Unidos ha utilizado rutinariamente bombas de 2.000 libras en la lucha contra el terrorismo. En Israel, se entiende que es necesario mantener la independencia estratégica. Así que siempre estuve en desacuerdo con ese enfoque. Mi tipo de reconciliación o justificación era que no era un problema, porque Israel es un país occidental fuerte e independiente. ¿Por qué sería relevante la postura de Bernie Sanders respecto al boicot, desinversión y sanciones y su enfoque sobre la política exterior? Una cantidad significativa de judíos estadounidenses. ¿Qué sucede el 7 de octubre? Y te das cuenta por primera vez que soy joven. No viví la primera intifada. Recién cumplí 25 años, eres un bebé. Tenía 4 años durante la segunda intifada, así que no conozco a Israel como un problema existencial donde su legitimidad y supervivencia estén en juego. Simplemente no lo sé. Conozco Israel porque estudié allí en Yeshiva durante 2 años, tengo abuelos aquí, voy de vacaciones aquí y durante la Pascua y luego de repente llega el 7 de octubre y te das cuenta por primera vez que en realidad no, Israel es un problema existencial. La legitimidad de Israel está en juego en este asunto. Y como muchos judíos estadounidenses, mis políticas comenzaron a evolucionar y me di cuenta de que mi priorización estaba al revés. La política exterior y el antisemitismo en las universidades son importantes. Empecé a hablar en voz alta sobre el tema, buscando que mi partido, el demócrata, tratara de conseguir progresistas. Ideólogos a quienes apoyo, intenté hacerles entender cuán importante era este problema. Intenté decir, danos una razón para votar por ti. Quiero seguir votando por el Partido Demócrata. Danos esa razón. No solo se negaron a darnos esa razón, sino que se aliaron constantemente con nuestros adversarios ideológicos. Muchos judíos estadounidenses apoyarán a Israel debido a los fuertes vínculos culturales y emocionales con la comunidad aquí, por una comprensión de la importancia de Israel para la supervivencia del pueblo judío en general. Pero obviamente lo que sucede en los campus y el clima intelectual es existencial para el Estado de Israel, como mencionas. ¿Por qué crees que importa para los judíos estadounidenses? ¿Por qué deberían los judíos estadounidenses estar agitados por cómo su gobierno y su país tratan a Israel, en lugar de decir, como creo que muchos todavía lo hacen, bueno, ese es un país lejano, no tengo nada que ver con él, pueden seguir diciendo lo que quieran sobre Israel, no tiene nada que ver conmigo como judío estadounidense, no tengo nada que ver con Israel. ¿Están en lo correcto? No están en lo correcto en absoluto. Primero, quiero validar esa pregunta. Gracias, me siento validado. No hay problema. Así hablan los profesores de Harvard. Quiero validar tus emociones.
Pero es verdad, podemos hacer espacio para ello, exactamente. Un secreto sucio en Harvard, Columbia, Penn y Universidad de Nueva York era que un número significativo de manifestantes pedían la intifada, usaban kéfies el 7 de octubre y glorificaban la resistencia. Muchas de estas personas, en su mayoría judías. Debe haber comprensión, no solo en la comunidad judía, sino también en la estadounidense. Existe un problema significativo de esta radicalización, y no discrimina en función de la religión, la clase, la raza o cualquier otra cosa. ¿No es un problema menor? Desafortunadamente no. Ojalá lo fuera, pero no lo es. ¿Qué lo impulsa? ¿Qué motiva a los judíos en América? No para quedarme al margen de esta lucha, sino para demostrar que soy más pro-Palestina que los propios palestinos, ellos mismos, y ser el más hostil hacia Israel. ¿Por qué? ¿Lo hacen? Entonces, cuando no estoy demandando a Harvard, en realidad estudio el Holocausto. Ese es mi interés académico. Esa es realmente mi propia especialidad. Sí, por eso siempre soy muy optimista. Y había algo llamado la Asociación de Judíos Alemanes Nacionales. La Asociación de Judíos Alemanes Nacionales era la división judía del partido nazi. Fue disuelta porque todos sus miembros fueron asesinados. A lo largo de la historia judía y en la Biblia hebrea, siempre ha existido el Erev Rav, una multitud mixta de personas que se presentan como judíos y se identifican con el pueblo judío, pero cuyos valores, ideologías y acciones contradicen todo lo que representamos como pueblo. Eso siempre ha sido parte de la condición judía, pero este fenómeno no es nuevo desde una perspectiva histórica. No es nuevo. Esta es solo su manifestación contemporánea. La manifestación contemporánea del Erev Rav, de la multitud mixta, son aquellos en los campus universitarios hoy que dicen, como judío, globalizar todo el mundo. Está bien, entiendo que hay un hilo que atraviesa la historia judía que dice que en cada generación ha habido judíos que se han aliado con nuestros opresores, enemigos, perseguidores, llámalos como quieras, pero ayúdame a entender el contexto judío estadounidense. ¿Cuál es el origen de este problema en el contexto judío estadounidense? Quiero saber cómo enfrentarlo. En última instancia, falta de educación. Si miras a estos judíos que están protestando por la intifada, que están diciendo gloria a la intifada, los que escriben el hebreo en el plato de Pesach, al revés y celebrar Hanukkah con un Kwanzaa. ¿Por qué es tan fácil burlarse de grupos como Voces Judías por la Paz o Sino Ahora? ¿Por qué sigue sucediendo eso? Porque carecen enormemente de educación. Para combatir efectivamente el antisemitismo, la comunidad judía estadounidense debe invertir en educación, garantizando que todos los judíos puedan brindar a sus hijos una educación judía, en lugar de enviarlos a escuelas públicas por razones económicas. ¿No crees que en realidad estamos siendo paternalistas y despectivos del problema al decir que es falta de educación? Mi impresión es que algunos de los judíos anti-Israel más vocales están perfectamente alfabetizados en su historia judía. Simplemente extraen lecciones completamente diferentes. Y tal vez sea porque han reducido el judaísmo a algo amorfo de justicia social porque no están de acuerdo. El pueblo judío debe tener un estado porque somos un pueblo. ¿No creen que existan vínculos de pueblo que nos unan a ti y a América y a nosotros en Israel? Son perfectamente alfabetizados, conocen su historia, han sacado conclusiones diferentes. Simone Zimmerman, joven judía estadounidense, es la fundadora de If Not Now. Ella produjo una película llamada Israelismo, que argumenta que los judíos estadounidenses han sido adoctrinados. Fue elogiada por Francesca Albanese. Además, se ha proyectado varias veces en Harvard a propósito. Mi decano y casi todos los jefes de departamento aparecieron y elogiaron esta gloriosa película revolucionaria. No es exactamente revelador afirmar que nosotros, los judíos estadounidenses, ya no estamos de acuerdo con Israel. Esa es una especie de modus operandi de la mayoría de los judíos en los campus universitarios en estos días. Ya no es interesante. Así que he emitido respetuosamente pero públicamente un desafío para que debata conmigo en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier moderador. Hablemos de nuestras diferencias. Tú, Simone Zimmerman, obviamente estás en el foco público. Tienes una causa. Crees seriamente que el futuro judío está fuera de Israel. Estoy algo en el foco, aunque no en la misma medida, pero creo en conclusiones muy diferentes. Tengamos un debate y aclaremos esto. Ella nunca ha respondido una sola vez. Bueno, Simone Zimmerman, si escuchas este episodio de Estado de una Nación, la invitación para debatir sobre Shavuot sigue vigente. Y yo también te invitaré al podcast, ¿por qué no? En cualquier momento y lugar, jamás he estado menos impresionado por un conjunto de ideas y personas como el antisionista. Ayúdame. Entiende que lo está impulsando. Ayúdame a entender las presiones psicológicas que están impulsando a los jóvenes judíos y a los campus americanos a decir que quieren expresarse a través de la política radical que llama a derribar a Israel. Bueno, si quieres hablar de presión psicológica, si quieres hablar de social cultural, entonces sí, obviamente hay un elemento de presión dentro de los campus universitarios para encajar. Hay elementos obvios que están dictando lo que se considera socialmente aceptable o no. Y es pasado de moda o permíteme reformularlo, es popular, es la norma ponerse tu kefillé.
Mi amigo Charlie Covet de Harvard habla abiertamente sobre el fenómeno del jueves de Kefije, cuando te vistes de cierta manera en la universidad. Le sugerí desafiarlo con el martes de Talis, mi actividad favorita. Puedes... Escucha más en el episodio especial de Estado de una Nación. Nosotros participamos en un panel en la conferencia Z3 en Palo Alto, que reempaquetamos como podcast. Quienes disfruten esto pueden ver ese episodio previo. Charlie es un mejor portavoz que yo, pero él hace un gran punto que no, es... Miércoles de emprendimiento, no el más alto. Martes es la respuesta, ahí lo tienes. Pero él hace este gran punto de que ofrecen consignas, ofrecen adjuntos físicos o externos a una ideología. Y es muy fácil simplemente ponerse un kefille. Es muy fácil simplemente poner una pegatina de sandía en tu laptop. No tienes que hacer mucho, simplemente declarar Palestina libre en tus redes sociales. Poner pegatinas en la laptop es muy sencillo. Simplemente publicar en tus redes sociales Palestina libre te involucrará con una comunidad mucho más grande. Y me imagino que si eres un judío estadounidense, sin un fuerte sentido de pertenencia, sin una fuerte educación judía, probablemente también te dejarías llevar por esta ideología. Por eso realmente creo que debes estar educado. Pertenencia. No es que les falten, en mi opinión, no es que les falten hechos, es que les falta el sentido de que el pueblo judío es un pueblo. Y cuando has reducido con éxito, esto es parte de la estrategia de supervivencia de la judería estadounidense, reducido con éxito el judaísmo a solo una religión. Oye, somos igual que todos los demás, solo tenemos una religión diferente. Y luego decides que incluso la religión ya no es algo que quieres, porque Dios está muerto. ¿No te queda la sensación de que los judíos en Israel y los judíos en América son parte del mismo pueblo transnacional? Dicen que simplemente no compartimos el mismo espacio cultural, no compartimos términos de referencia, apenas compartimos nuestra historia y realmente no compartimos un futuro colectivo juntos. Sí, y esto me perturba mucho porque creo que dices que parte de lo que está impulsando a los judíos estadounidenses contra Israel es la presión para encajar. Y eso significa que cuanto más permitimos que las mentiras sobre Israel queden sin desafiar, mayor es la presión psicológica sobre los judíos estadounidenses para decir: o saco la cabeza por encima del parapeto y lucho, y eso da mucho miedo hacerlo, o me mezclo con el paisaje, o muestro para mostrar mi lealtad. Me vuelvo aún más anti-Israel para sobrevivir como judío estadounidense. Y es por eso que he estado tratando de argumentar que la defensa de Israel es una cuestión de seguridad judía en los Estados Unidos, porque de lo contrario vas a ser manchado por asociación con lo que sea que estén acusando a Israel de hacer. Ahora, chavos, Israel ha sido tradicionalmente un jurado estadounidense, ha intentado mantener a Israel como un tema bipartidista. Tenemos buenas relaciones con los demócratas y republicanos. Como comunidad, no tomamos partido. Consideramos esencial que ambas partes respalden a la comunidad judía y a Israel. Israel y el aparente antisemitismo en los campus universitarios se están convirtiendo en un problema cada vez más partidista, que no se está convirtiendo en un problema partidista en los Estados Unidos. Y me pregunto, en primer lugar, ¿crees que es reversible? ¿Podemos volver a un mundo en el que Israel y la comunidad judía son temas bipartidistas? Ciertamente espero que sí. La realidad es que hace un mes, más de 70 congresistas demócratas firmaron una carta. Se pidió a la administración de Biden retener los envíos de armas a Israel, imponiendo un embargo de armas. Ningún republicano se unió a eso, y eso que soy un demócrata registrado. Como un progresista que votó por Bernie Sanders, puedo defender mis credenciales progresistas en cualquier momento. Pero la triste realidad es que el Partido Demócrata ha sido secuestrado, al igual que las universidades e instituciones de educación superior han sido secuestradas y han capitulado ante la minoría más radical y ruidosa de su base. Entonces, en términos de si esto es reversible, lo diré de esta manera. Richie Torres, quien creo que es un amigo en común, espero, y otro Invitado anterior del podcast. Ahí tienes. Si alguien quiere revisar el catálogo anterior, espero y rezo para que él sea el futuro del Partido Demócrata y se postule para gobernador de Nueva York, con lo que está jugueteando, y luego presidente. Y eventualmente llegará a la presidencia. Y si él puede ser el modelo de lo que significa ser un hombre progresista, abiertamente gay y alguien que es descaradamente pro-Israel, entonces yo sería el primero en decir: finalmente tengo un lugar de vuelta en el Partido Demócrata. Pero es crucial para la supervivencia del Estado judío que, sí, es un problema bipartidista. La realidad es que, aunque en este momento no lo sea, no debería decir G. Y le pediría a la comunidad judía estadounidense, a pesar de sus reservas o temores hacia el presidente Trump y su administración. Esta administración es la más pro-Israel en la historia de Estados Unidos. Debemos apoyar completamente sus decisiones sobre Israel, ya que tendrán efectos positivos para el Estado judío y la región en general.
Sí, es crucial que Israel siga siendo un tema bipartidista. ¿Tienes esperanzas de que pueda volver a ser un tema bipartidista? Sí. ¿Crees que apoyar a Trump está ayudando a que vuelva a ser un tema bipartidista? ¿O crees que estás agravando la división partidista? Creo que puede crear una vez más una asociación bipartidista. Ayúdame a entender por qué soy un sustituto para la campaña de Trump. Soy alguien que votó por el presidente Trump y acepté hablar en la convención republicana. Aunque soy progresista y solo he votado por los demócratas, el partido ha alienado tanto a la comunidad judía estadounidense que nos vimos obligados a hacer esto. Cuando puedas crear un cambio legislativo y hacer de esto una prioridad nuevamente, con gusto apoyaremos a este partido otra vez. La judería estadounidense se ha demostrado como una fuerza electoral a tener en cuenta y ya no puede darse por sentada, como lo ha hecho históricamente el Partido Demócrata, por lo que los demócratas deberán volver a comprometerse con la comunidad judía. Se verán obligados a adoptar posiciones pro-Israel otra vez. Si no lo hacen como comunidad judía estadounidense, ya no los apoyaremos. Es algo muy bueno. También he escuchado ese análisis que dice que antes de las elecciones anteriores, que si los judíos no se inclinan por Trump como comunidad, y los republicanos llegan a la conclusión de que los judíos son electoralmente irrelevantes para California, Florida y Nueva York, por lo tanto, son electoralmente irrelevantes a nivel nacional, y por lo tanto, los republicanos no los necesitan, y los demócratas tampoco los necesitan, y entonces tú eres... Exactamente. Esto no solo aplica a la política electoral estadounidense, sino también a las instituciones de educación superior. Si realmente quieres cambiar Harvard, Yale y Columbia, deja de asistir a ellas. Diles que nuestros valores son tales que no podemos asociarnos con universidades antiestadounidenses y antisemitas, y ¿sabes qué pasa en el momento en que nosotros, los judíos, llevamos nuestros talentos, nuestro dinero y nuestros hijos a otro lugar? Inmediatamente comenzarás a ver reformas estructurales serias y flagrantes. Así que estás diciendo que es esencialmente paz a través de la fuerza 100. ¿Eso? En lugar de decir, bueno, en realidad, quedémonos en la fiesta, intentemos manejar las cosas bien detrás de escena, en realidad muestra que tienes un poder con el que se debe contar, y eso forzará un cambio real. Como dije desde el principio, Harvard necesita a los judíos, no al revés. Y Harvard está comenzando a darse cuenta de eso. El Partido Demócrata está comenzando a darse cuenta de eso. Y eso creará un cambio sostenible y transformable. ¿Crees que este estilo confrontacional, ese tipo de imposición de tu peso, está funcionando? Y pregunto porque si el antisemitismo es una cuestión de que a la gente no le gustan los judíos, ¿crees que tu estilo confrontacional está haciendo que los judíos sean más agradables? Eso es... Y una pregunta interesante, lo diré de esta manera. Jonathan Greenblatt, quien es el jefe de la Anti-Defamation League, habló en el Knesset ayer y dijo que nosotros como organización, otro ex invitado, wow, ¿lo estás matando con todos los invitados? Él ha dicho que nosotros como organización no hemos podido sofocar este infierno de antisemitismo. Si el jefe de la Anti-Defamation League, que es realmente la organización prominente y preeminente, que está destinada a combatir el antisemitismo, está concediendo y reconociendo que necesitamos nuevas ideas, necesitamos un enfoque diferente, entonces, ¿quién mejor que los jóvenes judíos estadounidenses que están experimentando lo peor, la mayor parte del antisemitismo? ¿Quién mejor que esos jóvenes judíos estadounidenses para decir cuál debería ser el enfoque? Y honestamente no me interesa si a la gente le gustan los judíos, si la gente piensa que tenemos cuernos, si la gente piensa que controlamos los bancos. Me interesa si actúan o no en base a esas creencias. Puedes ser antisemita, puedes ser racista, puedes ser homofóbico, puedes ser sexista. Estas no son buenas ideologías. Las aborrezco, las detesto. ¿Las condeno? Pero son ideologías. Como parte de la civilización occidental, vivimos con un contrato social que permite la libertad de pensamiento. Sin embargo, también vivimos en una sociedad con leyes, con una base en seguridad y protección. Y en el momento en que dices, soy un antisemita y por lo tanto tengo derecho a bloquear la entrada de una sinagoga, tengo derecho a pedir que los judíos se vayan de mi campus, a lanzar piedras a través de la sinagoga, entonces me importa tu antisemitismo. Nunca vas a dictar o legislar tu salida de una ideología. Puedes hacer cumplir la ley y crear políticas. Eso disuadirá el antisemitismo. Defiendo firmemente la educación sobre el Holocausto, tema que estudio y al que me dedico. Admito que no necesitamos más museos del Holocausto. Son importantes y la gente debería visitarlos. Pero así no se derrota al antisemitismo, como señala Dara Horn. ¿Fue ella una invitada? Está bien, todavía no lo es, pero tiene que serlo. Así que lo será. Ella será, recibe un saludo. Pero ella... Libro, La gente ama a los muertos. Judíos es... Siempre detrás de mí en mi estante. Cuando estoy dando entrevistas. Es uno de los... Mensajes subliminales. ¿Cuál es el meollo de su argumento?
Ella señala un fenómeno fascinante que cuando se trata de antisemitismo, el enfoque de las comunidades judías estadounidenses, especialmente las organizaciones Legado, es llevarlo a un museo del Holocausto. Llevémoslo a conocer a algunos niños afectados por el antisemitismo. Puedes recorrer cada Yad Vashem en el mundo y solo llegarás con una perspectiva de que los judíos son víctimas. Eso es triste. No aprenderás nada sobre la historia judía, la cultura judía, la identidad del pueblo judío. No es posible construir una identidad y orgullo en un milenio. Que abarca el globo. Logro civilizatorio de Judaísmo. Por eso creo que el modelo de derecho de nacimiento es bastante positivo. Llévalos a Israel. Haz que vean el florecimiento de la vida judía. ¿Sí? Tráelos a Israel. Haz que conozcan a soldados atractivos. Correcto, exactamente. Muéstrales el país multicultural, multiétnico y diverso que el pueblo judío ha construido en solo 5 años. De cámaras de gas. Eso es un testimonio notable de la historia judía y del legado judío. Deja de llevarlos a 3 años. Ahí tienes. Deja de llevarlos a Polonia y a los museos del Holocausto. Soy un defensor de la educación sobre el Holocausto y de ir a Polonia, pero eso no es como se derrota al antisemitismo. Estás hablando de viajes por derecho de nacimiento para llevar a estudiantes judíos allí. Y a estudiantes no judíos. En otros no, definitivamente no hay reemplazo para los intercambios estudiantiles y traer delegaciones. Pero solo quiero entender tu enfoque sobre cómo ves tu papel, al menos en la red de lucha contra el antisemitismo. No estás tratando de reducir el odio, no estás tratando de reducir el prejuicio. ¿Estás tratando de reducir la capacidad de actuar sobre ese prejuicio? Yo diría que sí. Según lo que comentaba, ¿siente que las organizaciones judías tradicionales lo han decepcionado? Voy a darte una respuesta muy política. Me metí en problemas el mes pasado porque publiqué en mi Twitter que había preguntado de manera muy informal a unos 100 activistas judíos destacados, estudiantes judíos en los Estados Unidos, cuáles son algunas de las organizaciones que sentiste que habían sido útiles. Y mi único criterio era que si 2 estudiantes de los 115 que pregunté, si 2 estudiantes están de acuerdo en una organización, la organización se pondrá en esta lista en mi cabeza. Finalmente, la lista en mi mente se volvió un tweet donde enumeré las organizaciones. Y la avalancha de vitriolo de odio que recibí. Primero, esta no era mi lista. Y segundo, muchos destacados individuos judíos en Estados Unidos se sintieron casi ofendidos por ella. ¿Por qué esta organización no aparecía en la lista a pesar del gran trabajo que realizan? No me opongo a las organizaciones judías sin fines de lucro. No estoy creando una personalidad en la que sea yo contra ellos. Absolutamente no. Quiero que todas las organizaciones judías tengan éxito porque todos estamos en esto juntos. Cada organización pro-Israel y pro-judía, excluyendo a Judíos por la Paz. Porque realmente no lo es. Una organización judía, exactamente. Dije organización judía. Deseo el éxito de cada organización no gubernamental pro-Israel, pro-estadounidense y pro-judía sin fines de lucro. Obviamente es el caso, aunque ayuda a iniciar peleas con Hillel International en línea, aunque me gustaría pensar que lo que estaba haciendo no era ¿cómo vamos a luchar? Antisemitismo, si estamos burlándonos de las personas que están del mismo lado. No creo que lo que estoy haciendo esté creando peleas con Hillel International. Está creando críticas positivas y constructivas. Para superar este momento difícil, debemos ser intelectualmente honestos con nuestras políticas y tácticas, reconociendo las que funcionan y las que no. Sí, por cierto, una de las ideas que he escuchado de la comunidad judía estadounidense que realmente me gusta es que, al igual que en Israel, necesitamos una comisión estatal de investigación sobre el desastre del 7 de octubre. La comunidad judía estadounidense necesita su propia comisión civil de investigación sobre cómo todos se horrorizaron de repente por el estallido de antisemitismo y se permitió que esto estallara el 8 de octubre. 100%. Antes mencionaste que es momento de que los jóvenes escuchen a los jóvenes judíos de Estados Unidos y les permitan liderar. Quiero traerte la voz de otro joven judío estadounidense, en realidad un crítico tuyo, y ver qué dices al respecto. Matthew Nikritz, un colega tuyo de Harvard, escribió recientemente en el Crimson, el periódico estudiantil, que comparte tu perspectiva sobre lo que yo llamo la tentifada, y tú, el refugio para personas sin hogar de Harvard. Él escribe esto sobre ti, y quiero obtener tu reacción al respecto. Él dice, en lugar de trabajar para derribar barreras para hablar sobre estos temas, en lo que debería ser un entorno académico reflexivo y constructivo, Kestenbaum, como muchas de las personas a las que renuncia, ha luchado literalmente contra el odio con odio. Es por esta razón que al reflexionar sobre un año escolar complejo y difícil, Chavos es una de las personas hacia las que siento más ira y frustración. Continúa.
Me importa que sus acciones hayan hecho de nuestro campus un entorno más hostil y que ahora esté utilizando una afirmación sobre la experiencia judía en Harvard para obtener beneficios políticos. ¿Tu respuesta? Seguro. Así que la afirmación de que lo que estoy haciendo es por ganancia política, argumentaría, es ridícula simplemente porque lo hice porque estaba experimentando antisemitismo. Si el argumento es que no deberías denunciar el antisemitismo por temor a futuras críticas por ganancia política, es simplemente absurdo. ¿Buscas un puesto en la administración Trump? Me han dado la oportunidad de hablar para mejorar la situación de la comunidad judía en Estados Unidos. Me gustaría tener un puesto en el que pueda hablar en nombre, no hablar en nombre de, sino que pueda hablar y crear cambios legislativos para el mejoramiento de la judería estadounidense. Ya sea que eso signifique ser el enlace judío de la Casa Blanca, ya sea que signifique algún puesto en el Departamento de Estado, me han puesto en una posición en la que puedo ayudar. Me encantaría ayudar si puedo. ¿Cómo van esas charlas? No quiero especular sobre esas cosas, pero como le he dicho a la administración Trump, si puedo serles de utilidad, y sí, lo más importante, puedo ser de utilidad para la comunidad judía estadounidense, me encantaría hacerlo. No quiero especular. Qué respuesta tan política. De todos modos, volvamos a esa crítica. Una de las primeras cosas que hice después del 7 de octubre fue unirme a una organización que ahora se llama el Instituto para la Educación Multipartidista, creo. Y comenzamos, no debería decir nosotros, una talentosa amiga mía llamada Shira inició una línea de ayuda de chat. Era una línea de ayuda no partidista, donde las personas pueden plantear anónimamente preguntas sobre Israel-Palestina y se responderían de forma neutral, no agresiva, con fines educativos. Empecé a trabajar con varias organizaciones estudiantiles del campus para intentar combatir el antisemitismo. Inicialmente trabajé con DEI, trabajé con aquellos detrás de escena. ¿Y tú? Fuiste a la Escuela de Divinidad de Harvard, ¿verdad? Sí. Así que sabes que la ideología detrás de DEI es, por supuesto, el deísmo. Sí. Trabajé dentro del marco escolar con personas de diferentes divisiones políticas. Solo dejé de hacerlo cuando me di cuenta de que nada de eso funcionaría. Si hubiera pensado que trabajar con DEI sería útil, si hubiera pensado que no señalar a Harvard sería útil, si hubiera pensado que no señalar a los estudiantes antisemitas sería útil, habría continuado haciendo todas esas cosas. Pero en realidad nada de eso fue útil. ¿Sabes qué sí lo es? Identificar a los antisemitas, demandarlos, comparecer en medios nacionales y exigir responsabilidades. Si la gente quiere criticarme por eso, es un honor. Estoy feliz de seguir recibiendo las amenazas de muerte y las críticas públicas que he recibido por hablar en nombre de la comunidad judía estadounidense. Es un honor cada día que puedo recibir mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas de personas que han dicho: queremos que amplifiques esta historia de antisemitismo en mi campus. ¿O qué puedo hacer con este profesor? Me gusta el hecho de que puedo estar en una posición de ayuda y continuaré en esa posición. Continuaré hablando y pronunciándome contra los antisemitas y el antisemitismo. Si la gente quiere criticarme por eso, les preguntaría: ¿qué estás haciendo tú para ayudar? Bueno, ser criticado es bueno. Significa que estás llamando la atención con tus acciones. Has sido muy crítico con la administración saliente de Biden por su respuesta al antisemitismo en los campus. La campaña de Kamala Harris no se está reuniendo contigo, otros judío. Activistas. No yo. No tienen que reunirse conmigo. Esto no es sobre mí. Kamala Harris no se ha reunido con un solo estudiante judío desde el 7 de octubre y yo he sido vocal desde el primer día. Ignórame. No deseo asistir a la reunión ni escucharla. Ella debería reunirse con los estudiantes judíos. Ella debería reunirse con los líderes en la lucha contra el antisemitismo. ¿Intentaste conseguir una reunión? Absolutamente. Pero no para mí. Intenté conseguir reuniones para estudiantes judíos. Nunca recibí una respuesta. Nunca recibí una respuesta. Y no solo eso, fuimos a la Convención Nacional Demócrata. Cuestionamos por qué solo los republicanos amplifican el antisemitismo. Deberían invitar a un estudiante judío a hablar, no a mí. Amplificando el problema del antisemitismo. Correcto. Deja que hable un estudiante judío. No responderían. Si no van a considerar seriamente nuestras preocupaciones, no contarán con nuestro apoyo. Y ahora estoy mirando un tuit tuyo expresando indignación de que la administración de Biden no ha hecho una serie de cosas, incluyendo deportar a estudiantes extranjeros que violaron la ley estadounidense, retener fondos federales de universidades antisemitas, etcétera, etcétera. Ya sea que tomes o no un puesto con la Casa Blanca y la administración de Trump, ¿qué tan seguro estás de que la administración de Trump implementará estos pasos? Increíblemente seguro. Lo sé porque no solo he tenido conversaciones con las personas que están en la mejor posición para hacer esas cosas, sino que hay un compromiso serio y real para reprimir a DEI, para deportar a los estudiantes extranjeros que violaron la ley estadounidense, para retener fondos federales, para grabar los patrimonios universitarios.
Es realmente lamentable que la administración de Biden tenga la capacidad de tomar esas medidas en este momento y se niegue a hacerlo. Justo esta semana, la Universidad de Rutgers llegó a un entendimiento con el Departamento de Educación de que simplemente se dedicaría nuevamente a comunicar las políticas internas relacionadas con el antisemitismo. Esta es una universidad que ha tenido más de 400 quejas desde el 7 de octubre relacionadas con el antisemitismo en su campus, incluyendo la identificación de estudiantes judíos con estudiantes antisemitas, diciendo que aquí es donde viven y alguien debería matarlos. La administración de Biden y la universidad acordaron que sería mejor volver a comunicar sus políticas. Sin importar tu afiliación política, esto es indignante e inexcusable. No debería ser un tema partidista. Desafortunadamente, mi partido, el Partido Demócrata, lo ha convertido en un tema partidista al ignorar el problema. Recuerdo tan claramente en Columbia, en Harvard, tener congresistas como Ayanna Pressley, como Jamal Bowman, como Alexandria Ocasio-Cortez que vinieron a Columbia por quienes hice campaña. Jamal Bowman, quien vino a Columbia, y Ayanna Pressley, quien vino a Harvard, alentaron a los líderes del campamento a seguir adelante con su apoyo. Intenté trabajar con la administración de Harvard para asegurarme de que ninguno de ellos fuera penalizado. Qué bofetada para los estudiantes judíos y para la idea de Estado de Derecho e igualdad de trato. ¿Y esa perversión de la justicia? ¿Quién crees que está haciendo un buen trabajo contra el antisemitismo en el lado demócrata? John Fetterman, Kathy Manning, Richie Torres. Joe Biden inicialmente iba bien, pero luego capituló. Cedió a los elementos más tontos y radicales dentro de nuestro partido. Pero hay una gran cantidad de legisladores demócratas que están haciendo lo correcto, pero desafortunadamente son pocos y distantes entre sí. Y si miras, es noche y día entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Partido Republicano fue a la Universidad de Columbia, no para encontrarse con líderes del campamento, sino para declarar esto como inexcusable e indignante y responsabilizar a la universidad. Vamos a hacer cumplir el Estado de Derecho. Y nos enamoramos tanto de personas como Mike Johnson, tan enamorados de personas como Elise Stefanik de Virginia Fox, porque decían cosas que en papel tienen sentido, pero estábamos viviendo en una sociedad posverdad. Vivíamos en una sociedad, cultura y campus universitario donde la regla básica de la ley y el trato digno a las personas estaba siendo ignorado. Entiendo tu decepción con el Partido Demócrata. Quiero preguntar si tienes algún remordimiento por pronunciarte tan abiertamente a favor del Partido Republicano. Es lamentable que tuviera que hacerlo porque no quería. ¿Por qué? Porque soy un demócrata. ¿En qué sentido eres un demócrata? Los demócratas no hacen campaña. Para Trump. Este demócrata lo hizo. Cabe destacar que una cantidad considerable de demócratas, incluyendo demócratas judíos, votaron por el presidente. Trump, ¿qué hizo difícil para ti? Nunca había votado por un republicano. Creo en políticas agresivas como las de Chávez, pero esta vez... Tú no has estado votando por esa línea. A diferencia de la mitad de los estadounidenses, no solo voto en las elecciones presidenciales. ¿Voto en las elecciones municipales y locales? Yo voto. ¿Qué era eso? Sobre el Partido Republicano que te hizo decir, en realidad no quiero votar por esto. No estoy de acuerdo con ciertas políticas republicanas y concuerdo con varias políticas demócratas. Creo en asegurar las opciones reproductivas para las mujeres. Creo en políticas agresivas para combatir el cambio climático. Creo en un salario mínimo de $15. Pero al final del día no podemos hablar de estos temas si estamos muertos. No podemos hablar de estos temas si hay 7, ahora 6 rehenes estadounidenses en Gaza. No podemos hablar de esos temas. Pero, ¿qué te hace tener reservas sobre apoyar al Partido Republicano tan vocalmente? ¿Son las cuestiones del salario mínimo y los derechos al aborto? ¿O son ciertas voces menos amigables hacia Israel y los judíos en ese partido? También, en los márgenes extremos del Partido Republicano hay ciertamente un elemento. La ironía es, Trump es tan filosemítico. Este es alguien que no solo apoya a Israel, sino que tiene nietos judíos. Él apoya mucho al pueblo judío, aunque no de manera aláchica. Pero ese es un tema para otro momento, mejor no entremos en detalles. Este individuo es un gran defensor tanto del Estado como del pueblo judío. El 7 de octubre de 2024, él vino. Estaba con Ben Shapiro, una familia rehén y un sobreviviente de Auschwitz. Vino al Ohel del Lubavitcher Rebbe para escuchar las preocupaciones y la difícil situación de las familias de los rehenes y decirle a la familia de Don Alexander, que tiene los ojos de su hermano: hombre guapo, lo traeremos de vuelta. Está en nuestros pensamientos y oraciones. Invitamos a Kamala Harris a hacer lo mismo. Se le invitó a rezar por los rehenes estadounidenses en el Ohel del Lubavitch Rebbe, pero ella rechazó la invitación. Quiero decir, ¿necesito hacer más caso que eso? Si nuestras preocupaciones ni siquiera están siendo respondidas, ¿por qué continuaríamos apoyando a ese partido? Trump, debido a su filosemitismo, debido a su amor y aprecio por el pueblo judío, está manteniendo a raya a las facciones antisemitas de extrema derecha y extrema izquierda.
real y sinceramente creo eso. A pesar de todo, todavía existe una facción que ha votado en contra de la legislación pro-Israel, la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance y la legislación de educación sobre el Holocausto. ¿Qué crees que el gran viejo partido, el Partido Republicano, debería hacer acerca de esta facción que te inquieta tanto? Ya sea la facción de extrema derecha o de extrema izquierda, cualquier persona que vote en contra, por ejemplo, de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que vote en contra de la ley de conciencia del antisemitismo, que diga que los envíos de adornos a Israel deberían ser bloqueados, que deberíamos tener un embargo de armas, ya seas un republicano, un demócrata, un independiente, un centrista, esas personas deberían ser repudiadas. Esas personas no tienen lugar en la política electoral normativa estadounidense. Realmente creo eso, y seguiré denunciando el antisemitismo tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Creo que es muy bueno, por ejemplo, que el presidente Trump dejó claro que alguien como Laura Loomer no tenía ningún papel en su campaña, ningún papel en su avión, ningún papel en su administración. Eso es muy bueno, ya que ella es una activista de extrema derecha. Es muy bueno que Joe Biden o Kamala Harris, si hubieran hecho esto, le dijeran al escuadrón, a aquellos que están diciendo a los líderes del campamento, te respaldamos, que esas personas no tienen ningún papel en la política normativa. Lamentablemente, el Partido Demócrata todavía no lo ha hecho. Afortunadamente, el Partido Republicano ya lo ha hecho. Gente como Thomas Massie, el congresista republicano en Kentucky, aborrezco su política. Es peligroso no solo para Israel y los judíos estadounidenses, sino también para los constituyentes y el pueblo de Estados Unidos. Este es un ideólogo de extrema derecha, y estoy feliz de seguir denunciando el antisemitismo de extrema derecha y extrema izquierda. No soy un manipulador político partidista. Simplemente no lo soy. Soy alguien que se preocupa por el interés de la comunidad judía estadounidense. Desde mi perspectiva, lo que resaltaría, amplificaría y aliviaría nuestras preocupaciones sería votar por el presidente Trump. Me alegro de haberlo hecho. Me alegro de haber podido hablar en eventos de campaña. Y me alegra que una parte continua de la comunidad judía estadounidense haya seguido votando por el Partido Republicano. ¿Podrías considerarte candidato en las elecciones como demócrata? Tendría que haber mucha reforma y cambio antes de que incluso comenzara a considerarlo. Pero si tienes éxito en la estrategia de manipular nuestro sistema electoral, Poder en orden de forzar un cambio político dentro del Partido Demócrata, si tienes éxito, entonces volverías al Partido Demócrata. En teoría lo diré de esta manera. Durante los próximos 4 años, mi objetivo es colaborar con la administración Trump y el gobierno estadounidense para abordar las preocupaciones de la comunidad judía y mejorar sus vidas. De los estudiantes judíos en los campus universitarios, donde no tienen que temer ir a clase, donde no tienen que temer que serán estigmatizados, serán acosados, serán seguidos e intimidados y acosados por su ideología religiosa. Ese será mi único enfoque, asegurándome de que esas preocupaciones sean escuchadas y atendidas. Está bien que conste en acta, no hay negación sobre las intenciones de postularse para... Un cargo electoral algún día. Shabbos Kestum. ¿Me postularé para un cargo? ¿Si tú te postulas? Para un cargo. Oh no, Dios. No, mi respuesta es que el pueblo judío ha sufrido suficiente. Shabbos Kestenbaum, este ha sido un episodio fascinante, y para aquellos que han estado escuchando a media velocidad para escucharte a velocidad humana, será con mucho el episodio más largo que hayamos producido. Shabbos, ¿cómo pueden las personas seguirte a ti y a tu trabajo? Síganme en Twitter e Instagram, solo busquen mi nombre, Shabbos Kestenbaum. Gracias por venir. Y eso nos lleva al final del episodio de hoy de Estado de una Nación con Shabbos Kestenbaum. Como prometimos, si quieres leer su demanda contra Harvard alegando violaciones de la Ley de Derechos Civiles, hemos incluido eso en las notas del podcast para aquellos que quieran profundizar más. Como siempre, si disfrutas estos podcasts, entonces tienes que suscribirte. Si te encontraste con esto por accidente en YouTube, Apple Podcasts o Spotify, donde sea que obtengas tus podcasts, danos un me gusta, comparte las cuentas de redes sociales con tus amigos, familia y cualquier persona que creas que se iluminará y se divertirá al aprender más con nosotros detrás de las escenas y más allá de los titulares y entre las líneas. Soy Elon Levy, gracias por unirte.